Continuamos en esta segunda hora del programa del profe Morales y, como ya es habitual, comunicados con Venezuela. Nos acompaña Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos escuchan esta noche. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, hay muchas cosas esta semana, como todas las semanas, pero faltan exactamente 28 días para que expire el mandato del presidente electo, don Juan Guaidó. El presidente designado. Hay un mensaje, hay un mensaje distinto. Por ejemplo, dijo acá en Estados Unidos el señor Michael Cossack, encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, que Estados Unidos respaldaría una transición en Venezuela en un gobierno interino y sin Guaidó como líder en el eventual caso de que no resultara reelegido en enero. Nuestro apoyo, dice, ha sido siempre a las elecciones democráticas en Venezuela, no a Guaidó como persona, sino como presidente electo de la Asamblea Nacional. Por otra parte, también se dice que Estados Unidos respalda a Guaidó, personifica la lucha del pueblo venezolano, pero este mensaje está tremendamente claro. No es a él, sino a la investidura. El Mike Pompeo decía que Estados Unidos sí lo respaldaba, pero dejan en claro que con él o sin él está el respaldo. Bueno, vamos a ponerlo en orden desde el principio del juego y a lo que sabíamos que íbamos a llegar. Bueno, cuando empezamos esto en enero, yo les comentaba que lamentablemente se pensó en un concepto de transición pactada, se hizo todo ese ejemplo dentro de un laboratorio, es decir, en un área estéril y con materia prima que funcionaba, pero que no iba a funcionar en la realidad porque este laboratorio no era estéril. Esto es un proceso revolucionario. Es un proceso revolucionario donde los dos actores del juego son socialistas y adicional en todo este proceso revolucionario neocomunista, fundamentalista, que es parte importantísimo para poder entender la realidad de por qué está contaminado. No es un proceso natural de un gobierno que se vuelve totalitario y hay que desplazarlo, ¿no? Es un proceso revolucionario. Es un proceso que viene con el upgrade de otra de las herramientas del crimen del socialismo, que es el narcotráfico. Entonces el narcotráfico también ayuda a la contaminación de ese proceso. La otra parte es la materia prima con la que se contaba. La materia prima, como lo dijimos también en diversas oportunidades, se basa en esta Asamblea Nacional, en estos diputados. Y vamos a repetir la calificación de aquel entonces. Estos diputados que son basura. Lo explicamos al principio porque lo decíamos de lo que había sucedido cuando la elección del 2015, que eso era una camisa de fuerza contra la libertad, cuando se creyeron el cuento de que habían colocado algún tipo de asamblea, que eso traía algún tipo de futuro. Igualito explicábamos que en enero, en el mismo momento en que comienza el teatro, decíamos nadie se debe juramentar, nada de lo que salga de la Asamblea Nacional puede servir absolutamente para nada en pro de la libertad de Venezuela, y la llegada del guiado simplemente era eso, el guiado, el títere necesario para lograr la consolidación de este proceso de 360 grados, esta vuelta de 360 grados, cambiamos todo para no cambiar nada. Tenemos el régimen de Maduro relegitimado gracias a este show que hemos vivido durante todo este tiempo, durante este año. Y ahora encontramos a los Estados Unidos ya en la necesidad de quitarle el banquito a Guaidó. Si se hubiese hecho desde el principio lo correcto, que era el desconocimiento del régimen de Maduro, no el reconocimiento del guiado, porque eso es la nada. El desconocimiento de Maduro, que es lo que importaba y es lo que se ha debido capitalizar, el desconocimiento del chavismo, del régimen socialista que impera en Venezuela, si hubiese podido avanzar en algo con esto.
Pero al reconocer un chiste como Guaidó, al reconocer este teatro de esta presidencia interina, todo esto ha funcionado para la relegitimación de la nueva manera de gobernar de la tiranía. La tiranía va a gobernar cada vez de manera más de facto, va a gobernar sin ningún tipo de cortapisas y con la voluntad democrática de contar ahora con el posicionamiento de lo que creen, de lo que le han hecho creer al mundo, que nuestro cuerpo legislativo tiene algún tipo de legitimidad. Por eso hay que reforzar algo que también siempre hemos comentado, de que en este país no existe nada, absolutamente nada, que tenga legitimidad. Entonces, al haber bordado y blindado de legitimidad este aparato ridículo como la Asamblea Nacional, ahora tenemos al chavismo incorporándose en la Asamblea Nacional, tenemos a estos diputados basura generando el proceso natural de división y discusión dentro de la democracia, como si hubiese, lo cual traerá la oportunidad de la nueva directiva para principios del año que viene, cuando acabe el fin del mandato del guiado. Y cuando suceda eso, podemos llegar a la locura que hemos dicho como especulación de que Diosdado vuelva a la presidencia de la Asamblea Nacional de manera democrática y con el brillo de contar con la entidad del cuerpo legítimo. Es decir, estamos a punto de terminar el giro de 360 grados gracias a este chiste. ¿Qué está haciendo Estados Unidos ahora? Intentando quitarle el banquito al chiste, pero manteniendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Otro error. Los errores han sido grandes porque se quiere manejar esto dentro del aparato de la democracia, dentro del aparato de la Constitución. Esta Constitución, ese librito ridículo, es eso, un librito ridículo. Y democracia en Venezuela, señores, no hay. El Estado de Derecho, lo que quedaba de la pseudodemocracia que hemos vivido del 58 para acá, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes quedó formalmente abolido por el proceso constituyente de 1999, que dio luz a este librito ridículo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para quitarle el banquito a Guaidó? ¿Cómo terminar de quitárselo a la Asamblea Nacional? ¿Cómo se terminan de hacer las cosas a tiempo? Yo creo que eso es un cálculo que también habíamos hablado de antemano. Habíamos colocado desde el principio de esto, por no haber golpeado en caliente a finales del año pasado y permitir este teatro del absurdo que ha significado esta presidencia interina, que esto le iba a garantizar a la tiranía chavista una nueva licencia de un par de años. ¿A qué nos referíamos y por qué colocábamos de manera esta clara de 2 años? Y ya estamos consumiendo el primero de esos 2 años. Porque Venezuela puede salir de esto gracias a nuestro único socio, a nuestro único aliado real, que es precisamente los Estados Unidos. Pero nada más puede accionar cuando tiene la seguridad de hacerlo. Entonces tendríamos que esperar la reelección del presidente Trump, es decir, dentro de 1 año, y que la reelección tenga el cuerpo suficiente como para haber recobrado la Cámara de Diputados, y allí, si en Venezuela ya nos dispusimos a hacer lo correcto, allí sí se vence esa licencia de 2 años que se le otorgó a la tiranía gracias al proceso de esta transición de 360 grados. Noel, todavía la gente no entiende cuando pones un giro de 360 grados. Asombrados dicen, no, eso es volver al inicio. ¿Y qué tenemos? Sí, eso es volver al inicio. Es volver y al no inicio. lo entienden. Es volver al inicio, yo no lo explico de manera clara, hasta gráficos hicimos y programas especiales para que la gente lo pudiera entender. Es este gato pardo, cambiemos todo para que no se cambie nada. Y lo han hecho bien, lo han hecho a la perfección, porque es una cosa que es muy importante dejarlo claro. Aquí no hubo error, no es que se dejó de hacer, no es que el guiado cambió su punto de vista, no. La gente se quiso mentir, le dijeron una mentira, llamaron la mentira, se nutrieron con esa mentira, fueron felices en esa mentira, y hoy la realidad les está ya en la cara. Hay otra noticia que sí necesito un poco de tu explicación. Porque la Asamblea Nacional y Maduro están de acuerdo en algo. En mucho. En el proyecto eléctrico de la Corporación Andina de Fomento. Pero atención, el diputado Enrique Márquez, que defiende la aprobación de la ley aprobatoria del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia del sector eléctrico, autoriza un endeudamiento, pero él asegura que hablar de sobreprecio es
impropio e inadecuado. Porque tenemos una estimación para garantizar la constitución del proyecto. Y hablé como político. Una estimación de casi el 50%, ¿no? Porque el sobreprecio ronda casi el 50%. Pero ese sobreprecio, ese 50% y esos 350 millones de dólares, les recuerdo a la gente para que tengan claro, estamos hablando más de un robo de 700 mil millones de dólares. Estos 350 millones de dólares, que también se los van a robar, por supuesto, es sencillo, pues, dentro de la magnitud del inmenso desfalco que le han hecho a la nación. Vamos a lo que importa. Vamos a decir que sí, es casi que inadecuado, como dice el diputado Márquez, hablar de el robo que va a haber con el sobreprecio. Lo interesante de todo esto es que este acuerdo formaliza la cohabitación y reinstitucionaliza formalmente a Maduro, y para eso está hecho. Por eso el grupo de Boston interviene de manera directa en la generación de esto, y por eso participa un organismo como la Corporación Andina de Fomento y el PNUD, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Es muy importante que se entienda todo esto. Todo esto viene a legitimar la estructura de gobierno de Maduro y viene a lo que es un proceso regular dentro del marco de la democracia. La Asamblea Nacional aprueba el endeudamiento que el gobierno va a administrar. El gobierno va a administrar y es el responsable del endeudamiento. Basta con leer los cables de Reuters, donde le consultan a la Corporación Andina de Fomento de qué se trata esto, y la Corporación Andina de Fomento aclara que es un crédito al gobierno del presidente Maduro, el cual va a ser aprobado por la Asamblea Nacional, dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Entonces, lo importante de todo esto, más allá del robo, más allá de todo esto, es cómo se está utilizando y se dobla el brazo a una cosa que es muy importante. Estamos hablando de la Corporación Andina de Fomento. La mayoría de los países andinos que forman parte del aporte inicial, generación, directiva, nombramiento de la directiva y toda la estructura de la Corporación Andina de Fomento, desconocen el gobierno de Maduro. Y el organismo que supuestamente viene a administrar el proceso de esto es el PNUD, que es una oficina de la ONU, y la ONU reconoce al gobierno de Maduro. Entonces veremos a la CAF torciéndole el brazo a la decisión de sus gobiernos con respecto al reconocimiento del gobierno de Maduro. Todo esto gracias a una orquestación muy bien estructurada, que entre uno de sus pilares está el grupo de Boston, y la destrucción, el terror por el cual ha pasado, en específico con más fuerza, el Estado Zulia y el Estado Nueva Esparta. Parte de la solución de esta emergencia, y la gente lo siente como un área, como una respuesta, es porque se le ha torturado de manera cruel y despiadada a esos estados venezolanos, en especial al Zulia. Hay sectores que pasan 3 y 4 días sin recibir servicio eléctrico. Estamos hablando del estado Zulia, es uno de los estados donde el calor es más fuerte en Venezuela. Entonces, todo lo hicieron muy bien para que quede justificado tanto el robo como la relegitimación con todos los aparatos internacionales de la tiranía chavista. Con el aplauso, con la venia de esa Asamblea Nacional, por la cual la gente se sentía orgullosa al votar en el 2015 y salieron a marchar aplaudiendo la payasada de este año. Lo terrible es que todo ese dinero no se va a usar para la dotación de plantas para hospitales, recuperación de 831 megavatios térmicos en las plantas de Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Zulia y Caracas. No va a hacer nada. Y lo peor es que si por lo menos se quisiera hacer algo bien, Jenny. Para más, las plantas estas de respuesta inmediata, la cual se están planteando para que sean puestas en funcionamiento en un periodo de 3 a 6 meses, de respuesta inmediata, son para que se usen con diésel que estamos importando, porque nosotros tenemos nuestra estructura de refinería destruida. No son hechas ni van a ser puestas en práctica a gas, el cual tenemos y es más fácil el traslado, o como debiese haber sido planificada desde el principio, colocar a funcionar nuestras plantas en base a urimulsión, dado que Chávez destruyó la idea de la urimulsión en cuanto a la exportación del mismo. Todavía tenemos nosotros la oportunidad de, gracias a nuestro crudo pesado y extra pesado, poner a funcionar esas plantas y de verdad darle respuesta a la emergencia eléctrica, sin generar un gasto tercero, sin generar
un premio al que nos venda el combustible, sin tener que empezar con otro tipo de triangulaciones y multas y sin tener que buscar esos espacios en los cuales se salten las sanciones impuestas para poder traer esa maquinaria para solucionar el problema eléctrico, se salten las sanciones impuestas para poder traer el combustible que haga funcionar todas estas plantas. Y así se contribuye a la relegitimación de esta desgracia. Es decir, es un asunto bien cuadrado para lo cual estuvieron torturando al pueblo zuliano, al maracucho, ya por más de 3 años, de una manera realmente cruel. Aquí no hay margen de error, aquí todo está fríamente calculado. Paso a paso, no hay error en la jugada. Por eso es que no se puede jugar a la democracia con quien no es un demócrata. No puede jugar a la democracia con un proceso revolucionario. El proceso revolucionario instala una tiranía, coloca vuelve una hegemonía, busca convertirse en un gran proceso totalitario y va cubriendo cada uno de esos espacios. Y mientras cada uno de esos espacios se van llenando, sigue en paralelo adoctrinando y deformando el mañana. La semana pasada te había preguntado por un individuo que no conocía, Rafael Lacaba, y de casualidad lo vuelvo a encontrar. Grupo de Boston. El gobernador. Me quedé impactada porque hizo la inauguración de una plaza. Yo me quedo en Venezuela. Y la plaza es un nuevo espacio de recreación y alternativa gastronómica, recogiendo la magia del territorio nacional, ofreciendo comida de todos los rincones del país. Es una burla asquerosa. Y esa quizá es la más suave de las burlas que le acaba protagonista, porque la burla importante es precisamente el trabajo dentro del grupo de Boston. Como señalamos hace mucho tiempo, cuando la gente desconocía que era el grupo de Boston, y ahorita está a la gente sonándole, porque es parte de los mecanismos en dos vías, no solo con este asunto de la electricidad y la CAP y el PNUD, sino también con otra gracia asquerosa que están haciendo con respecto a nuestras empresas mixtas petroleras. Pues nuestras empresas mixtas petroleras, el gobierno está decidido a cederles la operación a las empresas que tienen un menor porcentaje accionario en cada una de estas cosas. El Estado va a ceder el control de los campos petroleros a estas empresas. Todo esto busca varias cosas, pero una de las cosas que busca principalmente es el mantenimiento de Chevron en Venezuela, a través de una serie de mecanismos que vuelvan a ir validando que las sanciones tengan que ser cada vez más elásticas y desmontables. Todo eso lo está organizando la estructura protagonizada por la estructura del grupo de Boston y la figura en este caso de Lacaba como uno de los miembros prominentes del grupo de Boston. Adicional, en este juego petrolero entra un viejo conocido de los amigos del gobierno, que es el Grupo Cisneros. El Grupo Cisneros, a través de Osvaldo Cisneros, Delta Petroleum, tiene parte también en una de estas plantas, de estos campos, tiene una de estas empresas mixtas, y es el buque insignia en esta colocación de empresas de menor porcentaje accionario con control de los campos petroleros. Esto va legitimando un accionar que hasta empresarialmente hablando es absurdo. Nicolás Maduro decretó el 15 de enero como Día Nacional del Pastor Evangélico. Sí. Pero también va a declarar un Día Nacional de la Biblia. Es increíble cómo se está volviendo santo este caballero. Esa era su junta con Saibaba y cada una de estas cosas. Él era todo un santón, chica. Él pasó bueno, también es amigo de Pancho. Sí, él pasó de saibavista a católico furibundo, a evangélico por oportunismo, y así. Ahora, están Santo, que está proponiendo un acoso online contra Michelle Bachelet, dejando de lado quién sea esta señora. Usar su investidura como presidente
para pedir que se la ataque en las redes sociales, no lo deja muy bien parado. Es que él toma esa frase de investidura como embestir. Entonces, lo que hace es embestir y embestir y embestir. El asunto es que cuando tú tienes a un socialista discutiendo con una socialista como Bachelet, lo que hacen es legitimarse a ambos y evitar que entre un tercero en la discusión. Más nada. Así de simple. Es un teatro también muy bien cuadrado. No hay ninguna importancia. Es hora que yo cargue la basura, tírame a mí la basura. Mañana yo te la tiro a ti y entonces entre los dos nos divertimos. Human Rights Watch denunció que Brasil no da protección a los niños venezolanos que llegan solos al país. ¿Y nunca habló del genocidio que está ocurriendo en Venezuela? Mira, ¿Sí critica a Brasil? Yo creo que lo único decente que hizo Chávez con respecto a esto de organismos internacionales fue cuando declaró persona non grata a Vivancos, uno de los directivos de Human Rights Watch. Sí. Entonces, imagínate lo difícil que es para mí calificar como decente algún acto de Chávez. Creo que ese fue el único decente. Claro, porque duele mucho que ataquen a Brasil. Y Brasil está trabajando, hizo albergues como para tener la operación acogida para los niños, pero no hay capacidad para tanto y tan de golpe. Entonces, lo único que se le ocurre a esta gente es atacar a Brasil, pero no ir a la raíz del problema. Por supuesto que no van a ir a la raíz del problema, porque el problema hay cierto grado de empatía ideológica, y con el otro hay un alto grado de antipatía ideológica. Sí, eso sí. ¿Qué pasó con la banda que contrabandeaba oro procedente de Venezuela que cayó en Brasil? Mira, no pagaron las cuotas. Alguien no pagó la protección suficiente. Ya. Esto es un asunto de mafias, ¿no? Entonces, si no estás cubriendo cada uno de los puntos, por algún lado alguien te va a delatar y te va a echar a perder el negocio. Mañana se darán cuenta que pisaron a quien no debía y pagarán de alguna otra forma. Es un asunto de mafia. Eso lleva el proceso criminal del socialismo. Llegamos a este proceso donde hemos advertido varias veces que el socialismo animaliza. Animaliza porque mata al individuo, al ser humano, y lo convierte en una cosa que no tiene mayores razones, ¿no? No tiene capacidad ética, moral, no tiene referentes, valores, principios. Eso no existe en el socialismo. Por lo tanto, se instaura un proceso de mafias adicionales, porque tú no puedes vivir bajo falsa ética o falsa justicia o nada de esto. Las cosas son o no son. Entonces, por eso es que el orden es fundamental, la justicia es fundamental, y cada una de esas cosas se encuentran dentro de un marco de libertad y no de libertinaje. Cada una de esas cosas tienen su razón de ser y su forma de estructurarse. Y es muy importante que se entienda que cuando llegas a este nivel de caos, no hay espacio para juegos de ningún tipo, porque lo que está gobernando es una organización delincuencial que mantiene un entorno donde los distintos delincuentes se van tolerando, porque el que está arriba les permite organizarse, pero hay momentos en que tienen cada uno de ellos que hacer su contabilidad, sus ajustes de cuentas. Te juro que me quedé fría con lo que me dijiste. Tan sencillo como que un problema de mafia. Es muy duro porque es más de 1 tonelada de oro entre 2017 y 2019. Es mucho dinero. Muchísimo dinero, y es más del hambre de los venezolanos y el proceso de destrucción y contaminación que se vive en la Amazonia venezolana. Entonces, mira, Jenny, por eso es que hay momentos en que yo intento despegarme de los casos puntuales para que la gente pueda entender lo macro de la situación. Cuando nosotros estamos viendo a un niño comiendo de la basura en la calle, eso en Venezuela tiene un motivo, tiene una razón, porque estamos hablando de Venezuela, no es que estamos hablando de un país que no pueda producir, de un país que tenga
problemas climáticos, escasez de agua. No estamos hablando de Venezuela, ¿no? Entonces cuando tú encuentras eso, y eso está tan hiper multiplicado y potenciado, cuando tú encuentras a gente suicidándose porque simplemente no puede mantener a sus hijos, no puede vivir, porque la depresión la consumió, porque todo el país, toda su familia tuvo que emigrar. Cuando tú encuentras todo esto, eso tiene un denominador, se llama socialismo. Entonces, eso que vemos de este robo salvaje con el oro, esto que vemos de estas cochinadas de lo que está sucediendo con nuestros activos en el exterior, tanto en monómeros en Colombia como en Citgo, que eso es otro punto que quiero tratar ahorita. Todo lo que vemos de todas las miles de cochinadas, esos 700.000 millones de dólares, del robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, protagonizada por el chavismo, todo eso es socialismo. Y cuando la gente aprenda a identificarlo, entenderá por qué esos robos, entenderá por qué el niño vive esa realidad, entenderá el mañana difícil que vamos a tener que enfrentar y la necesidad de la imposición del orden y la reconstrucción. Primero, el país tiene que dejar de mentirse y entender el problema macro. Esto se llegó de una manera perfectamente ejecutada, y desmontarlo pasa por entender, tan sencillo como eso, que para poder salir de esto tenemos que dejar atrás a todos los que nos trajeron aquí y todos los que nos pusieron aquí. Porque aquí todo el mundo es corresponsable de esa sociedad de cómplices, de la instauración de cada una de esas mafias. Estamos hablando con Noel Alejandro Leal directamente desde Venezuela, y recién hablaste de Citgo. Creo que es un tema que sí hay que tratar, ¿no? Sí. Como siempre hemos insistido, fue, en mi opinión, un gran error, fue una jugada inteligente, por supuesto, quitarle el control de Citgo y del resto de los activos de Venezuela en el exterior a la estructura del régimen chavista. Pero, como dijimos al principio, la solución debió haber estado en generar una junta ad hoc, no dependiente del chiste del régimen de transición, porque las directivas nuevas y cada una de estas cosas iba a depender de ese grupo de diputados, iba a depender de este organismo que no tiene ninguna legitimidad, que es la Asamblea Nacional, iba a depender de el constante accionar de los camaradas del gobierno. Entonces, como siempre hemos señalado, Citgo es una empresa realmente poderosa e importante, y este año precisamente tiene una liquidación de capital de ganancias que es realmente interesante. Ahora, ¿qué hacer con esas ganancias de Citgo? Señores, lo único, y esperemos que se entienda, lo único que se debe hacer con esas ganancias de Citgo es reinvertirlas en Citgo. No se le debe pasar en ningún momento a administración que pueda manejar el régimen que salga de la Asamblea Nacional para ningún tipo de pago de deuda de acreedores de ningún tipo por ahora, porque cada una de estas cosas vendrían a legitimar deuda ilegal colocada por la Asamblea Nacional. Deuda que se tendrá que pagar porque el dinero entró, pero se tendrá que pagar reconociendo de nuevo un reacuerdo y acomodo de cada una de esas deudas frente a la realidad, porque cada una de esas personas que apostaron dinero en ese momento estaban apostando a un juego ilegal. Entonces, si algo tiene que suceder con Citgo, mientras Citgo se mantenga en este limbo donde se encuentra, es que lo que produzca Citgo se quede en la reinversión de Citgo, que hace mucho tiempo le falta mantenimiento. Entonces, es muy importante que todos estemos de acuerdo en ese sentido, porque en el primer momento en que se le crea a los cuentos, como el cuento aquel de vamos a pagar los intereses de aquella deuda ilegal, y ahora pusimos a Citgo en la picota por culpa de esa decisión también muy bien acordada en la Asamblea Nacional, entonces lo que vamos a hacer es terminar de reconocer una deuda ilegal que va a ahogar por completo las posibilidades de una Venezuela en el mañana inmediato. Es importante que si Citgo se va a mantener aún en este limbo, en este control, en este blindaje que nos está dando la administración de Donald Trump, las ganancias que van a ser liquidadas este año sean reinvertidas de manera directa en Citgo. El gobierno de Estados Unidos
está evaluando implementar medidas más duras contra el régimen. Hay algo que vi de la agencia Bloomberg que dice que las alternativas incluyen una colaboración temporal con Rusia para facilitar la salida de Maduro e incrementar la presión sobre Cuba. ¿Puede ser esto posible? Mira, sí y no. Ok. El negocio tiene que hacer con Rusia y China. Los intereses de Rusia y China dentro de Venezuela son realmente grandes. Son intereses que van más allá de asegurarse los pagos de lo invertido y asegurarse las ganancias que han proyectado de mantener a Maduro en el poder. ¿Ok? Entonces, ahí estaríamos, por supuesto, como hemos dicho varias veces, nosotros perdimos el control de nuestro destino. Tiene que venir un representante a ver cómo arregla el negocio aquí adentro y que los que tienen grandes intereses en Venezuela cedan un poquito el control que ejercen para poder dar espacio a una expulsión, una extracción negociada de Maduro y quizás 2 o 4 figuritas más, pero mantener el régimen y la sociedad de cómplices, hacer un cambio de fachada que pueda asegurar muy bien las situaciones tanto rusas como chinas. Por lo tanto, es simplemente darle otra nueva vuelta al juego de la transición pactada. La transición pactada es imposible que se dé. ¿Por qué? Por el ingrediente que hablábamos de la contaminación de ese laboratorio. La vida, lo que vive Venezuela, es un proceso revolucionario. Y es importante que la gente entienda que ese proceso revolucionario forma parte de lo que vivimos denominando la revolución es una sola. Es decir, no solucionas el maquillaje de Venezuela y va a pasar algo con el resto del proceso revolucionario que está revirtiendo por ahora todo Iberoamérica. No, va a continuar con una nueva fachada. Para solucionar el problema del proceso revolucionario en sí, tienes que extraer el proceso chavista de Venezuela y dejar al desnudo a los que han vestido democracia esta desgracia. Eso es lo que puede garantizar que el proceso revolucionario que está destruyendo toda Iberoamérica y que está interconectado con cada uno de los distintos procesos revolucionarios que se están viviendo, desde los chalecos amarillos hasta el proceso de la revolución islámica iraní, tenga algún tipo de golpe y choque, es al extraer esa máquina del crimen de la tierra venezolana. En paralelo también los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron el jueves pasado un proyecto para extender hasta 2021 un estatuto que permite imponer sanciones a funcionarios del régimen acusados de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Lo hicieron, bueno, Marco Rubio republicano, Bob Menéndez demócrata. En esto están de acuerdo a que la cúpula debe rendir cuentas por sus actos atroces. Y también el TIAR sancionó a un montón de funcionarios chavistas. En la práctica, ¿qué pasa con esto? Nada. Bueno, ya. Así de simple, nada. Nada. Las sanciones, como hemos dicho, tienen una función, pero esa función depende de que tenga éxito cuando lleva el resto de las presiones. Estamos hablando de Venezuela y estamos hablando de la palabrita triangulación. Tenemos petróleo, podemos hacer muchísimas trampas. Tenemos oro, podemos hacer más trampas. Y hay liquidez de narcotráfico. Todas las trampas están posibles. Para el TIAR, los que sancionó es a Diosdado Cabello, José David Cabello Rondón, Rafael Antonio Franco Quintero, Alexander Enrique Granco, Hanover Esteban Guerrero Mijares. Como habíamos dicho Iván la semana Rafael pasada, Jenny, cuando habíamos dicho la semana pasada, si el TIAR hubiese tenido algún tipo de importancia, Bogotá hubiese estado en llamas para que no se hubiese hecho la reunión. Pero con eso se llenan titulares y la gente cree que se está haciendo algo. Lo cierto es que no se está haciendo nada. El TIAR es una zanahoria temporal para que se crea que existe algún tipo de razón en eso. Y eso lo que va haciendo es que el tiempo corra.
¿Qué tiene importancia eso? Que se mantiene el tema de que lo que sucede en Venezuela es algo que importa y que congrega la discusión de distintos países que tienen que tratarlo y verlo. Pero de allí a que eso sirva para algo, para la salida de esto, no, lamentablemente no. Ni siquiera aporta lo suficiente. Claro, porque Diosdado Cabello salió a atacar a los países del TIAR, pero lo que me gusta de su intervención es que en un momento se equivoca y en vez de hablar de los ¿cómo era que había sido el tema? Se refirió a los narcosobrinos en lugar de decir narcocorruptos. Lo traicionó. No es inconsciente, lo que pasa es que, como te digo, aquello que es lo micro generó titulares muchísimo más grandes y titulares que se te meten en la cabeza. Hasta eso pasa, ¿no? Porque el caso de los narcosobrinos, claro que es una cosa asquerosa, pero para los que creen que existe algún tipo de majestad presidencial en cuanto al gobierno, claro que es una cosa asquerosa, el narcotráfico, y tú te metes cualquier cantidad de kilos a los Estados Unidos y todo lo demás. Señores, está implícito dentro del proceso revolucionario. Está implícito. Socialismo, crimen. El crimen de moda es narcotráfico. Por supuesto, sucede. No es que sucedió, sucede. Y los narcosobrinos son simplemente un elemento más dentro de todo esto. Pero como genera tan grande el titular, se te queda la palabra. Y esa es la traición que sufrió en el subconsciente Diosdado. Este barco, el cargamento de petróleo que está varado en el mar, que ¿cuál de Maduro tantos? quiere... ¿Cuál de tantos? El que está anclado en el Golfo de Paria, en la costa este de Venezuela. Ese es el que está... Un cargamento... Es el que está en discusión de Venezuela con Venezuela. Porque PDVSA dice que es suyo y Citgo dice que es de ellos. Exacto. Lo que tenemos que hacer... ¿De quién es? ¿De quién es? De Venezuela. Okay. Sí. Lo que conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Por supuesto que llegue a Citgo. Es muy importante que Citgo siga refinando petróleo venezolano. Y por supuesto al llegar a Citgo contribuirá a esa ganancia de Citgo y contribuirá a que no sea un ingreso que vaya a recibir el régimen el régimen chavista. El resto de esa cantidad de barcos que están de buques que están con petróleo venezolano deberían de tomar ese mismo destino. Debería de empezar esta administración de la Asamblea Nacional, este chiste, a empezar a dirigir cartas de manera correcta, a decir, a vincular pagos y compromisos para que ese petróleo que estuvo en algún momento direccionado hacia algún otro país sea direccionado también a Citgo y asumir los compromisos restantes, ¿no? Porque también tenemos esos barcos generando un costo y el riesgo que implica petróleo varado en barcos en el medio del mar. Hay un señor peruano, Hugo de Sela, que quiere ser elegido en la OEA, y ya con lo primero que leí de él es que de ser elegido se centrará en dar prioridad a temas de interés regional que a su juicio la organización ha dejado en segundo plano por atender la crisis venezolana. O sea que lo dejamos porque lo que pasa en Venezuela no importa a la OEA. No, lo que pasa en Venezuela hay que silenciarlo. Entonces, como viene este proceso de reinstitucionalización, la revolución, la estructura del Foro de Sao Paulo, quiere apostar a una licencia superior a estos 2 años que hablábamos a principios de este año. Ellos tienen que apostar a una licencia más grande, más amplia. Para que eso pueda suceder, el ruido sobre lo que significa Venezuela tiene que disminuirse a un mínimo, para que no se pueda justificar una acción con una acción que implique un hecho de fuerza en Venezuela. Por lo tanto, vienen ahora este tipo de empleados del Foro de Sao Paulo a generar un bajarle el volumen, subiéndole el volumen a otras cosas, a las causas sociales eternas, al problema de la ideología de género y, bueno, lo tradicional que trae el progresismo. Sí, él dice que en el caso puntual de Venezuela hay que procurar crear condiciones para una solución que tenga
estas características: que sea una solución venezolana para un problema venezolano. No podemos pretender imponerles una solución. Segundo, una solución que plantee el uso de violencia, de la fuerza, es absolutamente inviable, porque provocaría muertes y violencia, como si ahora todo fuera miel sobre hojuelas. Y en tercer lugar, que el pueblo venezolano pueda expresarse y elegir a quienes quieran ellos que gobierne su destino. O sea, seguimos con las elecciones. Exactamente. Lo que busca todo este tipo de declaraciones y todo este tipo de procesos es eso: bajarle el volumen, meter a la gente de nuevo en el cuento del diálogo, y en una gran cantidad de asuntos que no son los que se hayan vivido, sino que desde el principio eran inútiles. Es muy importante, Jenny, reafirmar una serie de puntos para que el país pueda comprender dónde está la salida. Nada de lo que estamos viviendo hoy, este escándalo, esta cochinada, este ventilador de excremento que se prendió con el asunto de la Asamblea Nacional, y cada una de estas cosas son nuevas. Son los mismos diputados, son las mismas ratas de siempre. Son la razón porque mi país irresponsable trajo a Chávez. ¿Por qué? Porque aquellos eran unos delincuentes y trajeron ahora a los criminales, pues. Entonces, allí no hay mayor novedad. El asunto es, vamos al hecho de cómo es posible que la tiranía se mantuviese durante todos estos años y cómo se logró el control social de todos estos años. Si eso fue con la ayuda de esa oposición. No es que ahora existe el colaboracionismo, no. El colaboracionismo hizo posible la llegada de Hugo Chávez. No es que ahora se acabó, se cerraron las vías democráticas. No, nunca las hubo desde la llegada del proceso constituyente de 1999. Y en el 2004, con el referéndum revocatorio, quedó demostrado científica y académicamente que era inviable la vía electoral. Por eso es que ahí hay que recalcar la responsabilidad de todo dirigente político, comunicacional, cultural, empresarial, de iglesia, que tuvo acceso a toda la información generada por cualquier cantidad de expertos en el área, incluyendo Súmate, donde mostraba la inviabilidad del sistema electoral. Y después se dedicaron a llamar a votar, a hacer que la gente entrara 20 veces en el matadero electoral. Entonces, el país tiene que entender que llegamos aquí en un vals perfectamente orquestado y que tiene que empezar a encontrar respuestas más allá de hacer su mea culpa. ¿Por qué fue que lo hicieron? ¿Quiénes los impulsaron a esto? ¿Quiénes los llevaron a cometer error tras error? Porque los que le hicieron a usted cometer el error estaban muy conscientes de que ellos no estaban equivocados. Creo que te habrás asombrado de ver que ahora mucha gente de los medios de comunicación se dan cuenta que oposición y gobierno son lo mismo. Sí, descubrieron el agua tibia en estos días. Claro, pero es increíble la cantidad de gente que en las redes sociales comparte el gran descubrimiento. Oposición y gobierno exactamente igual. Ahora, sí, pues, todos estos años se quisieron mentir. Todos estos años se quisieron mentir. Y aún se mienten porque siguen sacando con pinzas pulgas del cojín infectado de pulgas. Les recuerdo, el cojín está infectado y lo que está sacando son pulgas. Entonces, la gracia de esto, hoy que tienen este gran descubrimiento del agua tibia, es que dejen de comportarse como veletas sin sentido. Porque todo el que te llamó a votar sabía de esa realidad. Lo usaron para su plataforma personal, para darse a conocer, para tener vida política, para poder hacer algún negocio, lo que sea. Contribuyeron con la destrucción del país. Porque la parte dura, mantenerse diciendo la verdad, siendo coherente, mostrando la realidad, no la quisieron hacer. Y hoy, mágicamente, se dan cuenta del inmenso problema que ha habido. El inmenso problema está desde el principio. Es muy importante que el país haga memoria. ¿Quién me impulsó a hacer esto? Porque aquí sucedió un evento muy importante. En el año 2005, para la elección de la Asamblea del año 2005, los partidos políticos tuvieron que ceder frente a lo que era un clamor popular, que era desconocerlo todo. La gente simplemente no iba a participar en esa elección. Y entonces
los partidos políticos se dieron cuenta y decidieron capitalizar eso para poderlo entregar de nuevo al gobierno. El asunto es que usted estuvo claro. El ciudadano venezolano marchó el 11 de abril del año 2002 para poner fin al chavismo en el año 2002. Cuando el país se abstuvo en el año 2005, estaba haciendo lo correcto, desconociendo el sistema. Pero las dos cosas se las censuraron. Les sembraron terror, les sembraron miedo y le dijeron que hacer lo correcto era lo incorrecto. Le dijeron que lo correcto era bajar la cabeza y seguir una y otra vez al matadero electoral. El país tiene que entender, más allá de reaccionar hoy ante el descubrimiento del agua tibia, es entender cómo fue que nos cocinamos en esa agua tibia durante más de 20 años. Yo muchas veces uso frases tuyas. Gracias. Pero estoy viendo que hay gente que usa hasta datos que has dado por años sin mencionar la fuente. Datos y hasta estructura de la frase. Pero bueno, no van a mencionar la frase, no van a reconocer nada, pero por lo menos que den a conocer la realidad ya es un punto que se agradece. Que dejen de impulsar. Pero hay un problema ahí. Los que te escuchamos y te seguimos sabemos de dónde viene la frase y se los hacemos notar. Porque gracias. Nobleza obliga. Gracias. Y estás diciendo cómo es el robo más grande de la historia. De la humanidad. Y las cifras. ¿Cómo puede venir a alguien a apropiarse de la frase sin dar crédito? Lo importante es que tu mensaje llega. Lo importante es eso, que ¿no? te escuchamos. Gracias. Claro. Lo importante es eso, ¿no? Que por lo menos se escuche un eco con las verdades que hacen que la gente vaya despertando y que esas verdades vayan haciendo que la gente encuentre cómo fue que se durmió tantos años. Es importantísimo. Dime. No, te decía que estoy pensando seriamente en dejar de leer, porque hay cosas que lastiman. Por ejemplo, el usurpador de la silla de Pedro, porque hasta me dan cosa nombrarlo, se rasga las vestiduras por el ascenso del populismo y el cierre de fronteras. Él se escandaliza porque ciertas narrativas sobre las fronteras que escucho en Europa, que el populismo está tomando fuerza y que hay muros que separan hijos de padres. Me viene a la mente Herodes y a mí me viene a la mente Judas cuando pienso en él. Cuando uno piensa en el Bergoglio, uno piensa lo peor y uno piensa en el daño impresionante que se le está permitiendo hacer, ¿no? En el chantaje. Cuando Bergoglio se rasgó las vestiduras por Venezuela, por Cuba, por Bolivia, por Argentina, ahora eso solo hay aplausos. Ahora feliz. Para eso solo hay aplausos, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen una serie de preocupaciones, porque todavía Benedicto XVI está vivo. Y es el Papa legítimo, porque exacto, esto fue una usurpación. ¿Cómo fue que tuvo que ceder? ¿Qué hay? Obligado. ¿Qué hay? ¿Qué hizo? ¿Qué mafia hay dentro de, lamentablemente, dentro de la Iglesia Católica, que hizo posible que un personaje como el Bergoglio hoy esté usurpando el trono de Pedro? Yo creo que compró el lugar, porque el Banco del Vaticano estaba en quiebra y llevó a todos sus amiguitos a reflotarlo. Y hay más. Y hay Entonces, más porque es vergonzoso. hay más, hay que entender el componente ideológico, que son cosas tan duras, tan difíciles de entender, que dan mucho dolor, porque lo que se está viviendo es no solo eso, doloroso, sino que es muy, muy peligroso. Se ha estimulado, no se ha censurado en ningún momento esta barbarie de la feminazi, se ha aplaudido toda esta estupidez degenerativa de la ideología de género, este progresismo que raya en una enfermedad, ha venido deformando al individuo en general, ¿no? Y entonces encontramos este mar de vacíos, de absurdos en las protestas que estamos viendo a nivel mundial,
más allá de las protestas lógicas, las cuales se reconocen a primera vista frente al ridículo de las otras, ¿no? Entonces, el problema es que hasta las protestas ecológicas se dejan contaminar por el ridículo. Estamos muy mal como sociedad y hoy cuenta con el aplauso desde el Vaticano. Fíjate que ayer sábado se despidió Mauricio Macri con una reunión multitudinaria en la Plaza de Mayo. Todo el mundo fue voluntario. Las líneas de subterráneos sufrieron paros de casualidad, como para que la gente no pudiese llegar. Sin embargo, un presidente que decían que se iba a escapar, se fue aplaudido por un 52% de la población, porque a los Kirchner y a Fernández lo votó solo el 48%. Entonces, a partir del martes 10, Argentina empieza a vivir una época muy, muy fea. Y todos dicen, no, en 4 años votamos de nuevo a Macri. ¿Habrá 4 años para votar? La gente Porque cree... no pasó en Venezuela, no pasó en Cuba, no pasa. Lo No primero pasa. que hacen es cambiar la Constitución y reelección eterna. Van a un proceso de constituyente. Por supuesto, ustedes tienen ya de inmediato chance a una reelección. La constituyente busca un cambio más profundo que el proceso de la reelección interna, porque la constituyente va a ir desmontando el Estado de Derecho. Entonces, olvídense de elecciones dentro de 4 años para poder traer, a menos que sea un gobierno intermedio, como lamentablemente fue Macri, un gobierno de estos en pausa. Porque cuando tú no puedes, volvemos al inicio, no puedes jugar a la democracia después de un proceso revolucionario. La institucionalidad de tu país se perdió y la institucionalidad de tu país empieza a jugar en contra de tu país, aunque la figura de gobierno sea otra. Entonces no puedes operar, no puedes hacer lo correcto, no vas a ejecutar los cambios necesarios. La institucionalidad de tu país pertenece a la revolución. Es un asunto bien complicado, porque ¿dónde está la respuesta? En la palabra antipática, en la dictadura. ¿Sí? Esa es la respuesta. Evo Morales viajó a Cuba y va a estar en Argentina para la asunción del nuevo presidente. ¿Cómo que? Como presidente de Bolivia, y se va a alojar en la embajada boliviana. Hay cosas que, bueno, hay que esperar a que transcurran, a ver qué hace la presidenta interina de Bolivia, que creo que no es una mujer muy suave, que tiene fuerza. Ella no debe bajar la guardia en ningún momento, ¿no? Ella no debe bajar la guardia en ningún momento y debe mantener la actitud, y esperemos que el espacio que gobierna el MAS, el partido de Evo, se vea imposibilitado en su accionar, ¿no? Porque hoy precisamente leía yo que el MAS nombra a Evo como el jefe de campaña de lo que sea la próxima elección, que todavía no tiene candidato, ¿no? Pero ya Evo figura como jefe de campaña. Por cierto, Evo llega a Cuba en un avión venezolano, y el mismo avión venezolano lo trasladará a Argentina. Los hijos ya están en Argentina. Evidentemente Evo se va a quedar en Argentina porque está más cerca de Bolivia y puede asegurar su negocio con el narcotráfico. Y se quedará allí feliz. Ahora también está la hija de Chávez allá. Sí, no, todos juntos. Sí. Noel, se nos fue otra vez la hora. Te agradezco tu entrega a Venezuela, te agradezco el amor a tu tierra que ya nos contagiaste a todos nosotros. Y podemos llamarte el próximo domingo Por favor. para seguir recorriendo lo que pasa en tu país y no solo en tu país, porque toda América está con este virus asqueroso que es el socialismo. Roguemos para que pronto Venezuela vuelva a ser el faro de luz. Venezuela Gracias, se tiene que Noel. centrar, gracias Jenny, Venezuela se tiene que centrar en el uso del derecho natural para conseguir la libertad. Viva Venezuela lo vale, viva Venezuela. Buenas noches.